no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Poder en su espíritu. Salud y bienvenidos nuevamente a la serie Con su poder. Con su poder, como vemos, poder en su espíritu. Poder en su espíritu. Estamos en vivo aquí en Hialeah Springs, la iglesia de Hialeah Springs Adventista del Séptimo Día. Es un día maravilloso porque podemos escuchar hoy la predicación de la palabra de Dios. Y queremos decirle que esta noche también un tema muy importante para cada uno de nosotros, y todos queremos saber cómo ser fortalecidos con su espíritu, fortalecidos con poder, el poder del Espíritu Santo. Este es el tema número 6 de la serie Poder en su Espíritu, que viene a ustedes como una colaboración de 3ABN Latino, el ministerio La Voz del Consolador y la Iglesia Hispana Adventista de Hialeah Springs. Y queremos decirle que esta serie son 9 temas de la palabra de Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos hasta ahora? Si es así, puede decirlo con amén. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Nuevamente esta noche el pastor Andrés Portes, evangelista del ministerio La Voz del Consolador, estará presentando un tema de la palabra de Dios. Vamos a orar en un momento, pero quiero mencionarle que después de la oración vamos a tener una ofrenda musical que viene a ustedes, un instrumental por el hermano Eric Abreut en el saxofón. Le vamos a pedir que ya se comience a preparar. También vamos a tener el tema que es ¿Cómo podré estar triste? Ese es el título de la ofrenda musical, ¿Cómo podré estar triste? Y después escucharemos la predicación de la palabra de Dios en la voz del pastor Andrés Portes. Por favor, les invito a todos presentes a colocarse en pie para hacer una oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor por el milagro que hace posible que nosotros podemos llegar a tu trono de gracia. Gracias por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Comprado por su sangre fuimos. Te agradecemos, Señor, que por medio de ese sacrificio podemos ser hechos hijos e hijas de Dios. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea derramado sobre tu siervo, el pastor Andrés Portes. Te rogamos que tus hijos aquí escuchen un mensaje del cielo. Igual te pedimos para aquellos que nos acompañan en cualquier esquina o lugar del mundo, que ellos también sean bendecidos. Amén. Y te rogamos, Señor, que tu nombre sea glorificado en todos. Amén. Te pedimos, Padre, estas cosas en el nombre maravilloso y santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Que Dios les bendiga.
Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. El versículo número 30 tiene un imperativo. Hechos 17, versículo 30, dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la vida y la salud que nos concede. Gracias, Señor, muchas gracias por el bien que ha hecho para nuestro beneficio a través de Cristo Jesús. Gracias por el ministerio de los ángeles. Gracias por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan. Gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Gracias, Señor, por su presencia bendita. En esta hora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Quite, Señor, cualquier ruido de nuestra mente, pero habilítenos por su gracia para comprender su verdad, que cada uno de nosotros puede estar en el Espíritu para entender las cosas espirituales. Diríjanos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Poder en su Espíritu se ha titulado esta semana. Y debemos trabajar hoy con el título Fortalecidos con Poder. En el libro de Efesios, en el capítulo 3, el versículo 16, aparece esa frase. Efesios capítulo 3, versículo 16. Pablo escribe la carta a los Efesios y dice en el versículo número 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, ¿dónde dice? En el hombre interior por su Espíritu. Es bueno saber que en la carta a los Efesios, Pablo está muy empeñado en resaltar la presencia del Espíritu Santo. Si lo hacemos, creo que seremos bien enriquecidos y bendecidos. Vamos rapidito al libro de Efesios capítulo 1 y veamos cómo Pablo repite en cada capítulo la presencia del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 16 es una larga oración y en esa oración Pablo incluye 4 bendiciones. Por ejemplo, bendición número 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bendición número 2, versículo número 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bendición número 3, versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bendición número 4. Aquí está el Espíritu Santo, dice el versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice ahora? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Capítulo número 1, aparece el Espíritu Santo como la garantía, aparece el Espíritu Santo como la seguridad, la certeza de la salvación. La palabra arras, arrabón, significa garantía. El Espíritu Santo es la garantía y aparece también el Espíritu Santo como el sello. Fuisteis sellados. Capítulo número 2. Capítulo 2, versículo 18. Dice el apóstol Pablo, hablando acerca del Espíritu Santo, Efesios 2:18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, ¿a quién? Al Padre. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿En quién dice? En el Espíritu. Mi pregunta, ¿está enfocado Pablo en el Espíritu, sí o no? Es importante, es imprescindible entender y reconocer que la vida cristiana está apoyada en el Espíritu Santo. El cristianismo existe por Cristo y el Espíritu Santo.
Si Cristo se va de la tierra y el Espíritu no viene, ¿qué hubiera pasado con la iglesia cristiana? El Espíritu Santo llega a la tierra y entonces hace posible y hace realidad todo el proyecto divino que se desarrolló en la persona de Jesús. De allí que es tan importante e imprescindible entender lo que es poder en su Espíritu. Usted no puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. Usted no puede ser victorioso sin el Espíritu Santo. Y hoy notaremos la vida de un gigante en la Biblia que se rindió completamente al Señor y fue lleno del poder del Espíritu Santo. Su nombre, el apóstol Pablo. Capítulo número 3, Efesios. Mire otra vez cómo aparece el Espíritu Santo, versículo número 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ese es el trabajo que tendremos esta noche. El apóstol Pablo deja bien claro a los efesios que la persona y la presencia del Espíritu Santo es clave en la vida del cristiano. Capítulo 4, versículo número 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿cómo dice Pablo? En el vínculo de la paz, versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Pablo nos quiere hacer entender que la clave del cristianismo es el Espíritu Santo, que la razón de ser del cristianismo es el Espíritu Santo, que el eje del cristianismo es el Espíritu Santo, que sin el Espíritu Santo no hay cristianismo. ¿Se entiende o no se entiende? Él sigue diciendo, capítulo número 4, versículo 30, ¿con quién fuimos sellados? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Me encanta el tema del sellamiento. Hay una cita en uno de nuestros libros, Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183, que dice: el sellamiento es un afianzamiento a la verdad tanto intelectual como espiritualmente. De modo que el que ha sido sellado, el que está siendo sellado es inconmovible. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Veremos esa cita proyectada en el pensamiento de Pablo en el capítulo 3, versículo 16 de Efesios, cuando dice, fortalecido con poder. Krataió y dinamis son las dos palabras que tenemos que estudiar y la veremos a partir de la vida de Pablo. Mi pregunta, ¿qué cosa movió a Pablo de su fe? Nada. ¿Quién quitó la fe de Pablo? Nadie. ¿Quién logró zafar o quitar a Pablo de Jesucristo? Nadie, ni siquiera la muerte. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Pero, ¿tuvo Pablo serios y grandes problemas? Ahí tenemos una lista y por lo menos lo mencionaremos para que usted vea la vida de este gigante, cómo fue. Es muy lindo ahora hablar de Pablo, muy lindo, muy hermoso, en un lugar cómodo, con aire acondicionado y todo. ¡Wow! ¡Wow! Cuando usted ve la vida de ese gigante, de ese campeón, de ese hombre de Dios, usted le da deseo de llorar. Todo lo que pasó, toda el hambre que pasó, todos los trabajos que pasó, todas las necesidades que pasó. Es bonito hoy hablar de Pablo con todas las facilidades que tenemos. Facilidades, ya veremos un poquito más adelante. Efesios capítulo número 5, versículo 9. El Espíritu Santo, recuerde, estamos buscando el Espíritu Santo en el libro de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo número 9. ¿Cómo dice el verso 9? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu Santo. Versículo 18, dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué cosa? Sed llenos del Espíritu Santo. ¿De quién estaba lleno Juan el Bautista? Del Espíritu Santo. ¿De quién estaba lleno Jesús? Del Espíritu Santo. ¿De quién estaba lleno Pedro? Del Espíritu Santo. ¿De quién estaba lleno Pablo? Del Espíritu Santo. ¿Se entiende o no se entiende? Y cuando se derramó el Espíritu Santo, ¿de quién se llenaron todos los apóstoles y los 120? Del Espíritu Santo. ¿Y usted y yo de quién deberíamos estar llenos? Del Espíritu Santo. Dios no hará su obra porque sí, Dios hará su obra con el poder del Espíritu. ¿Se entiende o no se entiende? Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, cuando una persona es ungida por el Espíritu Santo transforma la vida. Cambia la manera de pensar, cambia la mente, se llama arrepentimiento. Le da nuevos patrones mentales, nuevas estructuras mentales, lo convierte,
le cambia el sentido a la vida. Hace que la persona tenga una cosmovisión distinta. La persona hace y tiene un cambio en su idiosincrasia, tiene una cultura de pensamiento diferente. El individuo se convierte en una persona espiritual. La carnalidad comienza a perder valor y fortaleza y la espiritualidad comienza a crecer. La mente carnal de Romanos 8:7 comienza a debilitarse, pero la mente de Cristo comienza a fortalecerse. Por eso es necesario e imprescindible el Espíritu de Dios para que exista el cristianismo. ¿Es así o no es así? Usted no puede seguir viviendo sin la unción plena del Espíritu de Dios. Eso es imprescindible para beneficio de su vida, para beneficio de su hogar y para beneficio de su fe. Lo interesante de esto es que usted no puede fingir que está lleno del Espíritu cuando no lo está. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Si usted no tiene la unción del Espíritu, la gente se da cuenta. Usted hace el ridículo fingiendo un cristianismo que no tiene. Cara de santidad, palabras, déjese de bobería, eso no sirve, así no funciona. Entonces, sea sincero con usted mismo. Si usted no tiene el asunto, vaya y busque lo que Dios no le va a negar la unción del Espíritu Santo. Pero ponga su cosa en orden. No quiera vivir como le da la gana y que lo llenen del Espíritu. Usted se equivocó, Dios no va a hacer eso. Pero si usted es sincero y viene al Señor, el Señor le perdona, le limpia, le lava, le cambia, le transforma, le unge y le viste. Y hace de usted una fuente de bendición. ¿Es así o no es así? Efesios capítulo número 6, versículo 17. Estamos buscando el Espíritu Santo. Efesios 6, 17 dice el apóstol Pablo: y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué dice ahora? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Qué estamos levantando aquí cada noche? La palabra de Dios. ¿Qué estamos usando aquí cada reunión? La palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Cortando todo lo que tenga que ser cortado. Y la señora decía: yo no vuelvo. Y la amiga le preguntó: ¿y por qué tú no vuelves? Dice: ese hombre parece que todo lo que dice me lo dice a mí. Yo estoy pensando que alguien le contó la vida mía. ¿Se han dado cuenta que cuando el Espíritu presenta su palabra, corta a uno y lo corta duro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y estaba en la puerta y apareció este hombre bien fuerte así, se llamaba Rafael, ya murió. Y me miró a la cara así con enojo, un enojo espantoso, y así le temblaba la boca y me dijo: usted habló con Giga. Yo era un adolescente. Yo voy a seguir con mi sermón, ustedes son chismosos, mira, se quedan calladitos. Vamos a seguir con el sermón porque el chisme es una cosa peligrosa. Pero cuéntenos, pastor, cuéntenos. El problema es que este hombre estaba divorciándose y entonces se estaba divorciando porque llegó un día borracho a la casa y se armó una situación. Y bueno, la esposa le dijo: se acabó, yo me voy de esta casa. Y él, para hacerle ver a la esposa que él quería volver con ella, 20 años viviendo con un tipo borracho, la mujer se cansó un día y él le hizo un disparate y él dice: se acabó. Él vino a la iglesia esa noche y se sienta así, y cuando el tipo empieza a predicar, hace una historia y exactamente la historia de la vida de él. Y a él no le gustó eso. Y entonces después comienza a predicar sobre las cosas y dice: pero ¿cómo este hombre se atreve a decir mi vida en público? Pero ¿cómo este muchacho, le rompo yo la cara esta noche? ¿Pero qué le pasa a este? Y entonces en la puerta me preguntó si yo conocía a Giga. Le dije: yo ni sé quién es Giga. Pues tú vas a ver ahora mismo quién es Giga. Primera vez que el tipo viene a la iglesia, yo era un adolescente, estaba dando una de mis primeras campañas en la vida. Y me trae la hermana llamada Giga. Le dice: Giga, ¿tú conoces a este muchacho? Y le dice ella: no, Rafael, yo no lo conozco. ¿Tú estás segura que tú no lo conoces? Dice: yo estoy segura que no lo conozco. ¿Y cómo está anunciando la vida mía y dando todos los detalles de mi problema ahí adelante? Y le dice Giga: eso es cosas del Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu Santo ni Espíritu Santo? Tú tienes que haber ido de chismosa a contarle a él. Y yo estoy aquí con la cara cuadrada porque soy yo lo que estoy hablando. Y le digo: ¿y cuál es su problema, señor? Me dice: mi problema es que si esta te contó mi vida, yo te voy a dar una paliza, muchacho. Digo: bueno, pues dígale si usted me conoce. Cuando él se convenció que no, vino al otro día, vino al otro día, vino al otro día, vino al otro día. Y para el quinto día ya las lágrimas le corrían. Final de la historia. Rafael aceptó a Jesús y le confesó a la esposa: yo vine para tratar de apantallarte,
Pero ahora, si tú no quieres volver conmigo, no vuelva, no me importa. Yo encontré a Jesucristo. Y ya no bebo, y de aquí en adelante yo voy a apoyarme en Jesucristo. Y voy a vivir para Jesucristo. Si tú no quieres volver, no vuelva. Pero una cosa sí te digo, yo soy otro hombre. La señora decidió venir con él y se bautizaron en la iglesia. Lo lindo es que 3 meses después, Rafael se murió. Pero murió en Cristo. ¿Me están entendiendo? Vino con una razón equivocada, pero se encontró con el Espíritu de Dios. Cuando usted se encuentra con el Espíritu de Dios, Él le transforma la vida. Yo no sé quién sea usted, ni sé dónde usted está, ni sé en qué lugar se encuentra. Una cosa yo sé, que si usted está conectado con 3ABN en este momento, si usted está oyendo o está viendo la presentación de esta programación, es porque el Espíritu Santo está por ahí detrás y anda detrás de usted. Déjese de darse de importante, ríndase al Señor y deje que el Espíritu le cambie y le transforme. Así pasó con Pablo. ¿Para dónde iba Pablo? Para Damasco. ¿Quién lo atrapó en el camino? Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo en el camino? Le dio un estrellón. Hay gente que no entiende si no lo golpea o no. Pues a este lo extrayó del caballo y con el golpetazo que se dio tuvo que poner atención. No sea bobo, no deje que lo tumbe. Hay personas que para poder entender, como dice el Salmo 32, son como el caballo, dice David. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Pablo no iba a entender por las buenas. Pablo no le iba a creer ni a Pedro, ni le iba a creer a nadie. Tenía que ser el mismo Jesús que viniera y vino de una forma dramática. Lo agarró del caballo y lo extrayó en el suelo. En el trayón que se dice, ¿tú vas a oír o no vas a oír? Y una vez se asustó el tipo. Mi pregunta, ¿oyó o no oyó? He visto personas muriéndose de cáncer, he visto personas muriéndose del SIDA, he visto personas muriéndose de una manera espantosa porque no entendieron de otra manera. Eso no es ser sabio. ¿Usted la quiere por la buena o la quiere por la mala? ¿Cómo la quiere? El Señor quiere salvar a sus hijos. ¿No quiere por la buena? Sí, pues te voy a arreglar. Y alabado sea Dios. He visto a muchos con lágrimas en los ojos muriéndose, pudriéndose de cáncer y diciendo, gloria a Dios que me dio este cáncer. Eso es ser tonto. ¿Para qué quiero yo un cáncer para salvarme? Yo me salvo sanito. Y algunos llegan a viejos y después que ya están acabados y todo, ay Señor, mejor lo entrego joven, yo me bauticé a los 19 años. Haga su cosa ahora con el Señor. ¿Para qué tiene que sufrir? Déjese fortalecer por el poder del Espíritu. Y no hay diablo que pueda con usted. Yo creo que nos estamos entendiendo. ¿Sí o no? Sí. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice el 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica con todos los santos. 6 capítulos tiene Efesios y en todos los capítulos el apóstol Pablo menciona el Espíritu Santo. Vamos al capítulo número 3, versículo 16, donde está lo que nos interesa. Todo esto nos interesa, pero vamos al sermón. Efesios 3:16. El versículo 16 es la continuación de una oración que Pablo hace. Es bueno saber esto. Disculpen, es que el tiempo es corto y la Biblia es muy apasionante. ¿No se han dado cuenta que la Biblia es apasionante? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? En el libro de Efesios, el tema central del libro es la unidad. El capítulo número 1, versículo 1 al 16, es una oración. Pablo hace una larga oración. Pero el propósito de la larga oración que Pablo hace tiene que ver con algo que él quiere que la iglesia reciba. ¿Qué es lo que él quiere que la iglesia reciba? ¿Qué es lo que él quiere que la iglesia sepa? ¿A dónde él quiere llegar a la iglesia? Versículo 17. ¿Cómo dice el verso 17 de Efesios capítulo 1? Vamos a hacer un pequeñito repaso de esta primera oración. Verso 17, el para qué. La palabra o la frase para qué define un propósito, una razón de ser. ¿Para qué hago esta larga oración? Para este propósito. Él dice, ¿para qué el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, qué cosa dice Pablo? Os dé, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Estoy orando para que Dios le dé a ustedes espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcan a Dios. ¿Cómo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento.
¿Qué significa los ojos del entendimiento? La palabra entendimiento es la palabra nous, que significa mente. Alumbrando los ojos de la mente. ¿Qué significa alumbrar los ojos de la mente? Significa darle a entender en su mente el conocimiento y el valor de su palabra, que se refiere al conocimiento de la persona de Dios. Estoy orando para que ustedes conozcan a Dios, para que ustedes reciban un conocimiento y una experiencia profunda con la persona de Dios. Número 1. Y número 2 dice, para que sepáis, número 1, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Número 2, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Número 3, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pastor, resúmeme todo esto. Sencillamente, Pablo está diciendo, estoy orando a Dios para que Dios se revele a ustedes y tengan un conocimiento claro y una experiencia profunda con la persona de Dios, y ustedes descubran cuál es el propósito de su existencia. ¿Para qué ustedes existen? ¿Para qué ustedes viven? Cuando usted descubre el propósito de su existencia, cuando usted sabe qué es lo que Dios quiere con usted, cuando usted sabe cuáles son los dones espirituales que el Espíritu de Dios, la vida suya entonces tiene un completo y total sentido. Usted estará ubicado en el lugar apropiado para el cual Dios lo llamó. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Si usted me hubiera dicho a mí cuando era un adolescente que yo sería un predicador, me hubiera reído hasta arrastrarme por el suelo. Predicador, yo, usted está loco. Y si usted me hubiera dicho, tú vas a ser un pastor, mire, bueno, me hubiera dado la vuelta y me hubiera ido. A hablar en público yo, usted está loco. Pero Dios lo sabía. ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Dónde estoy? Aquí, hablando en público. Y a veces hasta me río y digo, ¿y este seré yo? ¿Sabe Dios lo que usted quiere? ¿Sabe Dios lo que quiere con usted? ¿Lo sabe Dios o no lo sabe? Entonces hace falta que usted lo sepa. Y es lo que Pablo está diciendo. Estoy orando para que esto se cumpla. Número 1. Número 2. Efesios capítulo 3, versículo 14. Otra oración. Y aquí comenzamos nosotros. Por esta causa, versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y ahora vienen 3 para qué. Versículo número 16, ¿para qué? Versículo 17, ¿para qué? Versículo 19, última parte, ¿para qué? ¿Están los para qué? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Dios no es un Dios de casualidad. Dios es organizado y ordenado. Dios no trabaja con sentimientos. Dios trabaja con principios. Dios no trabaja al azar. Dios tiene un plan. ¿Sí o no? Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Tiene Dios un plan para la vida suya? Sí. ¿Tiene Dios propósito para la vida suya? Sí. Ahora hace falta que usted le crea a Dios, que usted acepte hacer y vivir como Dios quiere. ¿Se atreve usted a tomar esa decisión? ¿Se atreve o no se atreve? Levante la mano si usted se atreve. No hay lugar en la tierra mejor que el lugar donde Dios quiere que usted esté. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. Aunque usted se muera, la obra que Dios hizo con usted sigue bendiciendo a la gente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y de eso se trata. Necesitamos entonces tener ¿qué cosa? Poder en su espíritu. No vivamos por vivir. Démosle razón y sentido a la vida a través de su palabra, al estar lleno del Espíritu Santo. Lo agradecerá a su esposa, lo agradecerá a su esposo, lo agradecerán sus hijos, lo agradecerá a la gente que le conoce, sus familiares, y le agradecerán a aquellos que aún no le conocen. Cada día tenemos que leer correos que vienen de cualquier país del mundo. Y esta semana he tenido que leer correos de personas que posiblemente están conectadas con nosotros en cualquier rincón de la tierra. Y damos gloria a Dios que usted esté en sintonía con este programa. Hace unos días estábamos en Australia, en la ciudad de Brisbane, Australia, y vino un anciano de la ciudad de Melbourne. En la ciudad de Melbourne tenemos un programa de televisión, todos los domingos en la mañana, en un canal local, un canal nacional, un canal del gobierno. Y ellos están maravillados cómo la gente ha dicho sí al programa de televisión. En Melbourne hay 16,000 hispanos. Y en un mes se conectaron al programa 12,000 hispanos.
12,000 televisores, no hispanos, televisores. Ellos dicen, no podemos creer que cada semana 4,000 televisores están conectados al programa. Esto es increíble. Y están aplaudiendo el trabajo de 3ABN porque dicen que la televisión que hace 3ABN es televisión del siglo XXI. Lo mejor de lo mejor. Y yo digo, alabado sea Dios. Mi pregunta, ¿debemos estar contentos con eso? Esa gente no son adventistas, no son nada. Ellos son, con una mentalidad europea, exigentes. Porque dicen que tienen que tener lo mejor. Están tan maravillados que nos colocaron ya en sus revistas y nos colocaron en todo lo que tiene que ver con el canal. Cuando usted entra al canal, ahí aparece un cuadrito donde está el programa. Y yo digo, alabado sea Dios. Y nos permitieron en el programa poner al final los créditos de 3ABN. Y se ve que 3ABN fue que grabó estas cosas. Hay que darle gloria a Dios. ¿Puede Dios o no puede? Entonces, dejemos que Dios se glorifique en nuestra vida. El apóstol Pablo nos está diciendo que hace su oración con 3 propósitos. Primer propósito, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dejemos eso de último porque es el tema que tenemos que desarrollar ahora. Segundo, ¿cuál es el segundo para qué? Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Tercer, ¿para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 3, ¿para qué? Número 1, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Número 2, habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y número 3, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo le pregunto a usted, querido, querida, yo le pregunto, si usted es fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo, si el Espíritu cuando entra a usted le hace un espacio y le hace una habitación y Cristo viene a habitar en usted, si además de Cristo viene el Padre y le llena de toda su plenitud, yo le pregunto, ¿quién lo podrá mover de la fe de Cristo Jesús? ¿Quién? ¿Quién podrá quitar o impedir que usted alcance la salvación y la vida eterna? ¿Se entiende la idea, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? Y es lo que Pablo nos quiere enseñar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han comprometido para venir a la vida suya. ¿Podemos confiarle a Dios? ¿Podemos confiar en Dios? ¿Podemos entregarnos al Señor? ¿Usted cree que podemos entregarnos al Señor? El Señor no está diciendo, haz esto o haz aquello. Está diciendo, déjame entrar. Dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Lo dijo o no lo dijo? Dice Jesús, y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Podemos creer en Jesús? ¿Podemos confiar en Él? ¿Qué significa fortalecido con poder? Fortalecido, krataios, significa fuerza, significa fortaleza. Significa que usted está establecido de tal forma, de tal manera, que está tan lleno de potencia que nada ni nadie lo puede mover ni lo puede quitar. Fortalecido significa que entonces usted está en una posición envidiable. No hay tormenta, no hay nada ni hay nada que le pueda enfrentar. Fortalecido nos da la idea de estar sólidamente establecido y vigorosamente apertrechado, con la capacidad de hacerle frente a lo que venga. Número 2, la palabra poder o dinamis, que aparece en el texto, significa la capacidad de llevar a cabo cualquier cosa. Es el poder para obrar, es la fuerza que obra milagros, es la habilidad para cumplir la misión, es el poder en acción. Viene de la palabra dinamis, viene de la palabra dina, que significa movimiento. ¿Qué significa dinamismo? ¿Qué significa dinamita? ¿No significa movimiento? A ver, ¿sí o no? De modo que los que son fortalecidos con poder tienen tanta fortaleza, pero son tan dinámicos que revolucionan y cambian y transforman todo. El poder del Espíritu que ofreció Jesús, que dice Hechos capítulo 1, versículo 8, para que seáis, ¿qué cosa dice Jesús? Investido con poder de lo alto. ¿Y quién le iba a investir ese poder? El Espíritu Santo. ¿Vino el Espíritu Santo?
¿Le dio poder a los discípulos? Mi pregunta, ¿sí o no? ¿Cambiaron y revolucionaron todo? ¿Movieron a Pedro de su posición? No, al punto que lo crucificaron con la cabeza para abajo. Oiga, ¿y ese no era el cobarde Pedro que negó a Jesús? No, este ahora estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Necesita usted y necesito yo ser lleno del Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no? Hay personas que por alguna razón se retiraron de la iglesia, se alejaron de Dios. Y es posible que estén regresando ahora. Es lo mejor que pueden hacer. No tenga temor de volverse a Cristo Jesús. No tenga temor de entregarse al Señor. Si usted no lo ha hecho, no tenga temor de hacerlo. Hoy tuve un diálogo con el pastor. Me dice, pastor, el día 21 tendremos un santo bautismo. Prepárese, querido, querida. Prepárese desde ya. Y haga arreglos para que el 21 usted pueda ser bautizado. Le recomiendo, hágalo antes que termine el año. Y empiece un nuevo año verdaderamente perteneciendo a la familia de Dios, con su nombre en el libro de la vida y siendo ungido del Espíritu Santo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Cada 31 de diciembre, todos los años que fui pastor, tenía bautismo. Y un 31 de diciembre bauticé a mis hijos. Y todos los 31 de diciembre tengo que comprar regalos. Ya lo dije, yo no quería decir eso porque tal vez me están viendo, entonces me comprometo 2 veces. Número 1, el apóstol Pablo es un buen ejemplo o modelo de haber sido fortalecido con poder en el hombre interior. Vamos rapidito al libro de 2 de Corintios. Vamos a ver estos ejemplos como pruebas tangibles de lo que ha hecho y hace el Espíritu Santo en la vida de una persona. 2 de Corintios, capítulo número 11, versículo 23 en adelante. La Biblia es un manantial. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo número 23. Dice el apóstol Pablo: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mi pregunta, ¿maltrataron a Pablo, sí o no? Ahora le pregunto, ¿estaba fortalecido Pablo? ¿Sí o no? ¿Estaba fortalecido con poder? ¿Esos problemas lo sacaron de la iglesia? ¿Lo alejaron de Jesús? ¿Lo separaron del Señor? Y hoy día usted oye a la gente, me fui de la iglesia. ¿Y por qué te fuiste de la iglesia? No hay amor. Mire, déjese de bobería. No me saludan con amor. Déjese de tontería. Si no hay amor, déle usted amor a la gente. ¿Qué le pasa a usted? ¿Se entiende o no se entiende? Está hablando Pablo de que no había amor. Lo que le dieron fueron garrotazos. Y se mantuvo ahí. En este tiempo final, déjese de bobería. Póngase fuerte. Enfóquese en el Señor. Y déjese de andar buscando dique amor. Si no se lo dan, délo usted. Persecuciones. En Damasco vigilan las puertas para matarlo. Hechos 9, 23, 24. En Jerusalén los helenistas querían matarlo. En Chipre el magistrado, el mago intenta alejar al cónsul de Pablo. Hechos 13, 8. En Antioquía de Pisidia son instigados contra él las mujeres piadosas y los jefes de la ciudad para maltratarlo. 13:50. Iconio, víctima de una conspiración entre judíos y gentiles. En Listra, los judíos instigan a la multitud contra Pablo. En Filipos, la multitud incita para que lo torturen. En Tesalónica, individuos perversos consiguen organizar una asamblea del pueblo contra Pablo. En Berea, los judíos agitan a la multitud contra Pablo. En Corinto, los judíos llevan a Pablo hasta el tribunal. En Éfeso, los plateros amotinan toda la ciudad contra Pablo. En Jerusalén, la multitud amotinada se echa sobre Pablo para matarlo. Mi pregunta, ¿hubo problema o no hubo problema? ¿Lo movieron de su situación? No. ¿Se mantuvo firme? Sí, Señor. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Estaba lleno Pablo o no estaba lleno Pablo? Cárceles. Preso en Filipos, preso en Jerusalén, preso en Cesarea, preso en Roma y preso en Éfeso. Todo por predicar el Evangelio. ¿Estaba fortalecido con poder Pablo? ¿Lo pudo algo mover de Cristo Jesús? Nada.
Tribunales. Compareció en el tribunal en Corinto, comparación de un tribunal en Jerusalén y comparación de un tribunal en Cesarea. Todo por predicar a Cristo. Ahora, escucha el testimonio de Pablo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 3 en adelante. Perdonen, pero la Biblia es apasionante. ¿No le parece que es apasionante la Biblia? ¿Es hermosa o no es hermosa? Mire qué rapidito y qué fácil se puede ver la vida de Pablo. Y qué hermoso es conocer a este hombre. Si el Señor sostuvo a Pablo, ¿te sostendrá a ti, sí o no? Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 3. Dice Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Ponga cuidado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿De quién está lleno Pablo? Del Espíritu Santo. ¿Está siendo fortalecido con poder en el misterio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Recibió Pablo el poder en el Espíritu? ¿Sí o no? Y mire qué cosa linda. Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 15, versículo 17 al 19. Vamos rapidito. ¿Por qué leemos tanto la Biblia? Es el testimonio de la palabra de Dios. Es el testimonio del Espíritu Santo. Romanos 15, 17. ¿Cómo dice el versículo 17? Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. ¿Por qué? No os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Y dice Pablo, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, ¿qué dice él? Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta entonces, si usted decide serle fiel a Dios, si usted decide servir a Dios, si usted decide dejarse guiar por el Espíritu Santo, prepárese. Le van a hacer la vida imposible, pero prepárese, Dios se glorificará. Y prepárese, las almas se salvarán. Prepárese, el mundo será lleno de la gloria de Dios. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Se atreven a tomar la decisión? ¿Se atreven o no se atreven? Póngase en pie conmigo si usted se atreve. Ya está bueno de cobardía. Vamos, lancémonos en el nombre del Señor. Que las consecuencias queden en las manos de Dios. Me gusta que Pablo dice, todo lo he llenado. Bueno, y como la gente gusta el chisme, ¿podemos seguir un poquito más? Primera Tesalonicenses 2:9. La Biblia es un manantial. Primera Tesalonicenses 2:9. El testimonio de Pablo. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 9. ¿Cómo dice Primera Tesalonicenses 2:9? Mire qué lindo. Dice el verso 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Cómo trabajaba Pablo? De noche y de día. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Segunda Tesalonicenses 3, 7. Dice el versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Mi pregunta, ¿es digno Pablo lo que está diciendo, sí o no? Sí. Limpia, cambia, transforma y prepara el espíritu de la persona para que dé un buen testimonio. ¿Sí o no? Sí. Daniel, ¿qué te parece si va subiendo ya? Porque tristemente aquí cuando uno se va encariñando el tiempo se acaba. Pero yo le hago una pregunta, ¿es lindo estudiar la Biblia?
¿Estos testimonios nos fortalecen o no nos fortalecen? Entonces no dude más, no dude más. ¿Qué cosa le digo? No dude más. Tome una decisión, entréguese al Señor, déjele las consecuencias a Dios. Si usted tiene que bautizarse, bautícese y se acabó el problema. Si usted anduvo por ahí afuera haciendo sus diabluras, regrese y entréguese al Señor. Y déjese de estar haciendo bobería razonando. Déjese de estar razonando. Venga al Señor como usted está y se acabó. Yo pregunto, ¿hay alguien aquí que tiene que entregarse al Señor? ¿Puede levantar la mano? Todos los que saben que tienen que entregarse al Señor. Dejémonos de cuento. Levante la mano sin miedo. Haga así, levántela así, mire así. Porque a veces hacemos... No, levántela sin miedo, levántela así. Ok, pues venga aquí arriba, pasen por aquí, suban aquí arriba conmigo. Pase aquí arriba. Vamos a verle la cara de frente. Alabado sea Dios. Venga sin miedo, sálgase del grupo y pásese aquí arriba. Si usted tiene que bautizarse, bautícese. Si usted tiene que arreglarlo con alguien, arréglelo. Pero adelante, suban aquí arriba. Venga linda, venga, suba aquí. Adelante. Adelante, suban. Voy a pedir al pastor si es tan amable que suba con ellos también. Porque hable con ellos, pastores, lo que tengan que bautizarse, pónganse de acuerdo y el 21 ya usted sabe que tiene que hacerlo. Hermanos queridos, yo le hago una pregunta. ¿No estamos en esta tierra para ayudar a las almas que se salven? ¿Sí o no? Mire, usted puede ganarse 1 millón cada año, puede construir todos los edificios que usted quiera, comprar todos los carros que quiera. Usted puede tener lo que usted quiera. Cuando Cristo venga, todas esas boberías se van a quemar. Es así. Lo único que llevaremos al cielo son seres humanos. Entonces ayudémoslos a venir. ¿No le parece bien? Que no termine el año sin que usted haya ayudado a alguien a que se entregue al Señor. No viva por vivir. Haga el trabajo de Dios. Camine con el Señor. Crea en el Señor Jesús. Permita que el Espíritu lo unja y conviértase en un embajador del cielo. Un instrumento de Dios para la salvación de las almas. ¿Le parece correcta esa situación? Alabado sea Dios. ¿Le parece bien o no le parece bien? Creo que tenemos tiempo para un par de testimonios más del apóstol Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 33. Usted no me puede decir a mí que estas cosas son mentiras, porque están en la palabra de Dios. Hechos 20, 33, dice la palabra de Dios. Dice Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Quién dijo eso? Pablo. Así que yo no ando detrás del dinero de nadie, dice Pablo, ni de lo que ustedes tienen. Nadie puede decir que le estoy quitando lo que tiene. Y mira la vida que Pablo vivió, todo lo que lo golpearon. Versículo 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos, que dice él, me han servido. De noche y de día he trabajado. Me he matado como un animal para suplir mis necesidades. Y si a pesar de eso, le predico el santo evangelio. 1 Corintios capítulo 4, versículos 12 y 13. Usted no me puede decir que la Biblia no dice esto. 1 Corintios capítulo 4, versículo 12, dice el verso 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Y Pablo se mantuvo cómo? Se mantuvo firme. Y yo les pregunto, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿vale la pena o no vale la pena? Dice la Biblia que los que quieren vivir piamente padecerán, ¿qué cosa? Padecerán persecución. La palabra humillación es muy curiosa. En la época de Pablo había un célebre orador romano llamado Cicerón. Él había dicho, un taller no tiene nada que pueda beneficiar a un hombre libre. Para un ciudadano romano como Pablo, no fue fácil conseguir un trabajo. Los grandes talleres empleaban esclavos porque era más barato. Pablo se humilló trabajando en estos lugares. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 7, hay una palabra que es la razón de ser de la voz del Consolador. 2 Corintios 11, 7. ¿Qué dice 2 Corintios 11, 7? ¿Cómo dice el versículo 7? Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios. ¿Cómo dice? De balde. ¿Cómo predicó Pablo el evangelio de Dios? De balde, gratis. Mi pregunta, ¿han tomado una decisión inteligente esta persona de pasar al frente? Si falta alguien más mientras Dainelis cante, pase usted también. Recuerde que esto no es cuestión del pastor Porte ni de 3ABN. Esto es cuestión de Dios. Cuestión de Jesucristo y cuestión del Espíritu Santo. Adelante, Daniel.
Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo por tu espíritu. No deseo ofenderte, viviré para agradarte y en el corazón guardarte. Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma. Hazme lo que el ser te viera. Hazme puro en todo, libre del pecado. Pon tu espíritu en mí. El apóstol Pablo escribió: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y él dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? Querido Padre Celestial, damos gloria, honra y alabanza a su nombre. Bendecimos su nombre, Dios. Querido Señor, nos llena de gozo, de alegría, de maravilla, Señor. Nos maravillamos de tener un Dios tan hermoso y grande como usted. Cuánto amor, Señor, cuánto empeño, cuánta dedicación. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por enviar el Espíritu Santo. Gracias por el ministerio de los ángeles. Señor, sabemos que el pecado mora en nosotros. Venimos al trono de su gracia para hallar gracia en el oportuno socorro. Padre querido, querido Señor, eterno Dios, unja nuestros cuerpos con su Espíritu Santo. Señor, ate todo espíritu de mal que intente dañarnos y permítanos crecer en su gracia, por su misericordia, por su amor y su bondad. Que el Espíritu Santo tome el control pleno y completo de nuestra vida y nos pueda fortalecer con poder en el hombre interior. Y desde ahora y para siempre permanezcamos firmes y fieles en Cristo.